Hola, hola, hola. Soy William Echeverría. Gracias por acompañarme. El silencio. ¿Qué es el silencio? Escribe nuestra invitada Catalina Gerke. Después de explorar el silencio durante años, me he convertido en su discípulo. El silencio es refugio, mentor y guía fiel. El silencio me ha mostrado el lugar en que el camino de la percepción deja el asfalto atrás y se convierte en un sendero guiado por la conexión e intuición al nivel más puro. Escribe Catalina Gerke, tiene estudios avanzados en la vacuidad. Le damos la bienvenida. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola William, gracias por tenerme aquí, qué honor. Claro que sí. Y Catalina además estudió en el Tushira Meditation Center, esto es en la India. Ha estudiado también la terapia contemplativa, es psicoterapeuta del comportamiento, maestra en meditación y coach de vida. Tiene una cuenta que se llama @InTheNameOfSilence. Catalina, al escribir tú esto y al nosotros saber que estuviste en la India durante 15 días sin hablar, en silencio, ¿por qué tomaste esa decisión? Primero vamos a abordar eso desde el punto de vista personal tuyo. A ver, bueno, primero gracias. Mira qué lejos me ha traído el silencio, ¿no? Aquí, a este espacio contigo. Bueno, sabes que la realidad es que el silencio me estuvo llamando desde muchos espacios, o sea, desde donde lo estudiaba, desde las necesidades que yo tenía de no estar en los mismos lugares donde antes me encontraba. Era un regocijo cuando podía quedarme sola, cuando podía simplemente quedarme conmigo. Entonces, este llamado a India no es más que un resultado de ir atendiendo ese llamado, de quedarme conmigo, de atender esa búsqueda interna tan profunda que me decía, hay algo más, siento más, necesito entenderme mejor. Y poco a poco, bueno, muchas veces, y eso lo hemos comentado tú y yo, que tenía esa necesidad era como un sabor de que la India me llamaba, pero no sabía por qué. Y fue a medida de que fui respondiendo a las preguntas que me hacía ese llamado interno que me di cuenta que el puente para llegar allá era el silencio. Pero lo que tú percibías en ti misma era que era una ansiedad, era una necesidad, era un deseo o la mezcla de varias emociones, lo que tú tenías, dices, desde hace un tiempo, desde mucho más joven de lo que eres ahora. Era una sensación de que me faltaba algo. Y curiosamente termino después estudiando la vacuidad, que es el vacío. Era una sensación de vacío, de estoy haciendo lo que se supone que debería hacer, estoy siguiendo todas las formalidades que me dijeron socialmente que debía seguir y así todo yo me encuentro en un vacío de mí, una sensación de me falta algo, no sé qué es, y entonces iba buscando y levantando piedras aquí y allá a ver si aparecía. Y cuando pasas esos 15 días en silencio, ¿qué buscas? ¿Estás buscando respuestas? ¿Estás buscando respuestas de tu ser, de tu alma? Yo creo que me estaba buscando a mí. Conseguir la voz que no se parecía a la de nadie. Conseguirme, ¿no? Hablándome, no la voz que se parecía a mis padres o a mi familia o a mis aprendizajes, era la voz que se parecía a mí. Y eso no se puede hacer de una manera sencilla porque estamos llenos de ruido, llenos de los aprendizajes, de las limitaciones que se nos han de alguna manera percolado en nuestro mundo interior. Y yo lo que estaba buscando era la voz rotunda de mí, y eso es lo que llamo, digamos, en mi trabajo lo llamo la verdad con B mayúscula, que es simplemente la voz que viene de adentro de mí, que no es de este cuerpo, sino que viene de mi esencia. Hay un episodio hermoso, Catalina, cuando tú estás prácticamente llegando a la India y te hacen una referencia sobre la catadura de las personas que viajaban contigo, porque no todo el mundo puede estar en el monasterio del Dalai Lama. ¿Tú pudieras brevemente decirnos qué fue lo que sucedió? Bueno, para llegar ahí me hicieron unas entrevistas un poco graciosas porque se supone que yo tenía ya los conocimientos adecuados para
para ir, ya me habían preparado, pero las preguntas hacia por qué yo quería venir eran digamos, el clero más alto del monasterio hace entrevistas, ¿no? Y las entrevistas era una persona que era una monja budista que hablaba alemán, y entonces ella me hizo preguntas como, ¿por qué tú? ¿Por qué aquí? ¿Qué estás buscando? Y en esas preguntas yo siempre digo que en nuestro broken English, o sea, lo que ella hablaba y lo que yo le entendía, fueron 5 minutos de entrevista y así fue como de repente nada más me respondió un email que decía green light, o sea, luz verde, más nada. Y pasó además algo con un avión que tú estabas, en el que tú ibas a viajar y había unos asientos muy pocos. ¿Qué pasó con esos asientos y lo que te dejó la metáfora, ¿no? La enseñanza, la primera enseñanza? La primera enseñanza de este viaje, pues bueno, yo no creo que más allá de la experiencia de ir en un avión muy pequeñito a los Himalayas, de saber que estaba de alguna manera entre un montón de gente que no era realmente personas que iban a lo mismo que yo, iba gente que está acostumbrada a vivir eso y estaba allí en un avión de una hélice, corriendo por todas esas montañas de los Himalayas, sabiendo que iba a ir pero no sabía cómo iba a regresar. Llegar allí y saber que uno, a diferencia de, bueno, los normales, digamos, retiros que hemos ido, los sitios de alguna forma ya del lado del oeste donde vivimos, donde todo está de alguna forma resuelto, llegar allá, la persona que nos recibe dice, si usted llegó aquí tiene buen karma, que buen karma quiere decir que, bueno, que has hecho más cosas buenas que malas, porque atravesar lo que atravesamos, llegar a esos aviones que después yo te comentaba que fueron como 50 horas de viaje, llegar allí, a esos aviones pequeñitos entre los Himalayas, casi que hay que llegar en burro hasta donde estaba el monasterio. Hay tantas cosas que pueden impedir el llegar, que el recibimiento fue, si llegaste aquí, has hecho más cosas buenas, y es difícil para nosotros como seres humanos aceptar eso, ¿no? Esa ha sido tu etapa, digamos, en muy breve tiempo, lo que ha sido prácticamente tu formación. Ahora, ¿por qué dedicarte esto dentro de tu vida? Dedicarlo ya desde el punto de vista profesional. Tú te encargas de orientar, o en este caso de formar equipos, a ti te gusta utilizar esa palabra, de formar equipos para que la gente aprenda lo importante que es el silencio. ¿Por qué entonces, cuáles han sido esos resultados que has podido tú obtener hasta ahora? A pesar de que la preparación por donde empecé es la preparación tradicional, es decir, la psicoterapia conductual, cognitiva conductual, el life coaching e inclusive la psicoterapia contemplativa son aparentemente, este último un poco más denso porque trabaja con la psicología budista, pero todo aparentemente un camino tradicional. Conseguí en todas esas etapas que estamos domesticando a la gente a que siga la respuesta que otro les da, ¿no? A esa sensación de que es que tú me necesitas a mí para que yo te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que romper, lo que tienes que conversar, lo que tienes que atreverte. Y llegó un momento en el que allá, en aquel sitio donde dicen que uno llega con buen karma, me di cuenta que es que nos han silenciado de la manera equivocada, usando el silencio para que escuchemos lo de afuera y nunca lo de adentro. ¿Quién nos ha silenciado? ¿Quién nos silencia, Catalina? ¿La sociedad? La domesticación, y lo podemos ver, esto empieza, William, desde lo más antiguo del ser humano, desde las religiones, donde es que el clero es el que sabe, es que la imagen que tienes puesta de Dios es a la que la tienes que rezar, es todo lo que está afuera. Entonces aprendemos malamente a temer a Dios, y cuando realmente lo que estamos temiendo es a lo que sabemos, a la sabiduría interna. ¿Por qué el ruido perturba el poder conocerte a ti mismo? Porque estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de muchos cambios. Entonces, ¿por qué se hace importante conocerte a ti mismo y puedes utilizar el silencio para eso? Porque si no, y esto es quizás la manera más linda y más didáctica que tengo para decirles, que nos convertimos en el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Vamos por el camino que otro nos marca, ilusionados hacia la casa de dulces que nos han vendido dentro de la domesticación de lo que está bien o lo que debemos ser para ser queridos. Y esa caja de dulces en cada quien es diferente, pero se parece un montón, ¿sabes? La carrera que debes tener, con quién te debes casar, a dónde debes vivir, el carro que debes manejar, la profesión que debes tener, en fin, tantas cosas.
Y resulta que llegamos allá y entonces compartimos eso que me llevó a mí a la India, que es el vacío. El vacío de, ok, llegué aquí, pero lo que estaba era respondiendo a las preguntas de otro. Estaba respondiendo, y eso es a lo que yo califico ruido. El ruido es cuando yo estoy en un camino que no viene a responder a mis necesidades y a mi proceso de transformación y de crecimiento, sino que está para suplir las expectativas de los demás. Catalina, pero podemos hablar de algún ejemplo que me puedas dar concreto de esto, porque esto es vital, creo que en el programa de hoy, ¿no? Este punto que estamos abordando. Bueno, esto te lo puedo, como tú dices que yo trabajo en equipos, son grupos, porque además creo que la gente necesita el menor empuje posible para que despierte esa conversación interna en estos grupos que trabajan conmigo. Lo que hacemos es empujarlos a que ellos consigan esa voz y consigan la respuesta, ¿no? O sea, yo estoy ahí como, digamos, llevando la orquesta, pero cada quien está escuchando su sinfonía interna, y lo que trae a la gente a estos procesos es esa sensación de no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta mi trabajo, me siento vacío, no me gusta donde estoy, tengo mucho miedo a un cambio. Estas son como, y al final los seres humanos compartimos esas búsquedas, esa sensación de quién soy y para qué estoy aquí, que cuando llego a la casa de dulces que no es la mía, me miro en el espejo y digo, bueno, llegué, pero ¿llegué a dónde? ¿Por qué llegué aquí? ¿Quién es la persona que llegó? No sé, ¿sí? Pero fíjate, lo que tú estás planteando es algo muy dilemático, ¿no? Palabras más, palabras menos ese ego sum qui sum. O sea, ¿de dónde somos? ¿De dónde venimos? Y hay personas que pueden pasar, Catalina, la vida entera tratando de determinar quiénes son. Por supuesto, y podemos morir así y regresar a ese mismo lugar, principalmente porque estamos buscando quién somos desde las etiquetas. Soy el médico, soy el periodista, soy el arquitecto, soy el... Y nada de eso somos. Y entonces cuando estamos en esa búsqueda tan trascendental que tú me dices, dame un ejemplo, bueno, tengo cantidad de madres que después de que sus hijos se van de la casa dicen no sé quién soy ya que no me necesitan, tengo profesionales de altísimo nivel que tienen todos esos galardones y dicen igualmente me siento vacío, y entonces empieza un proceso de sinceridad que es ir detrás de las migas que dejamos, y esas migas nunca se apagan. A diferencia del cuento que se la comen los pajaritos, esas migas de lo que somos en esencia no se apaga, está allí, la esencia de la persona permanece, y eso es lo que requiere un proceso de valentía muy grande, de decir, bueno, gracias a la casita que me trajo, pero no es aquí, y entonces regresar a entender quién soy, qué me gustaba, de qué estoy hecho, y ese es el proceso realmente de transformación de una persona, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos hablando es tratar de, primero, conocernos a nosotros mismos, tratar de redescubrirnos, si se quiere, cuando ya tenemos una determinada edad, para hablar de esa transformación después de lo que podemos hacer con nuestras propias vidas. Por supuesto. Es que tú no puedes considerar que llegaste si el destino no era el tuyo. Si el destino te lo marcó otra persona, no has llegado. Y la única manera de identificarlo, eso no lo puede decir Catalina, eso no lo puedo decir yo, es la propia persona, ¿no? Por supuesto. Este método, lo que yo llamo la terapia del silencio, lo que hace es regresar a la persona a su búsqueda interna. Es como, no le preguntes a William, no me preguntes a mí, regresa. Y allí en ese regresar atravesamos el pantano del dolor de saber que tenemos tanto tiempo perdido de nosotros mismos, ¿no? Y claro, lo hemos acumulado en ansiedad, en comida, en profesión, en tantas otras cosas. Por eso que sucede que muchas veces cuando los hijos salen de la casa, los hijos ya son grandes, entonces de repente la ocupación de ciertas y determinadas madres queda superada, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Y entonces viene mucho la reflexión o posiblemente la tristeza, y yendo a un grado superlativo puede ser hasta la depresión. Totalmente, y eso lamentablemente lo hemos llamado existencialismo, como si fuese algo muy grande y magnánimo y ajeno, y eso tenemos como seres humanos toda la vida buscándonos, es entender para qué estoy aquí y quién soy. Entonces cuando nos distraemos en esas otras labores, esa pregunta queda postergada. Y digo, después lo resuelvo cuando ya no me necesiten. Y estamos todo el tiempo dejando a un lado la razón de por qué estamos aquí. No vinimos a ser madres, no vinimos a ser padres, no vinimos a ser arquitectos, vinimos a ser, punto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo lograr ese altísimo grado de conocimiento de sí mismo? Entonces tú propones el silencio, propones la respiración, podría ser. Aquí yo estoy haciendo hipótesis.
pero a la experta le debo preguntar, ¿cuáles pueden ser esas vías? Las vías a conseguirnos, William, son más sencillas de las que pensamos y empiezan para mí en la pregunta grande. Hazte preguntas grandes. ¿Por qué estudié esto? ¿O por qué estoy aquí? ¿O por qué me siento así? ¿O por qué no me sé quedar conmigo? ¿Por qué me incomodo cuando estoy en silencio? Porque el silencio al principio incomoda porque solamente te quedas con la única persona que está contigo, que eres tú. Y si tienes toda tu vida huyendo de ti, pues te sientas con un extraño. Es como si se sentara alguien en tu mesa a decirte hola, mucho gusto, y resulta que se supone que deberías conocer a esa persona que tiene los mismos 40 años que tú y tiene toda la vida viviendo contigo. Entonces, el proceso de regresar a nosotros es haciéndonos preguntas grandes. ¿Por qué ya no estoy aquí? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué estas emociones? Cuando la ansiedad aparece, ¿es realmente qué me está tratando de decir? Y allí es donde entramos en el silencio. Pero eso puede provocar verdaderos cismas, ¿no? Familiares y hasta personales, ¿no? Porque una pregunta puede ser, ¿y por qué estoy casado, por ejemplo? Por supuesto. O por qué soy el CEO de esta compañía, si esto no me hace feliz. Tengo dinero, pero no soy feliz, o sea, no soy pleno, como tú lo dices. Tal cual. Esa sensación de las preguntas grandes empiezan a mover placas tectónicas que son aprendizaje. Realmente el ser humano no vino aquí a tener una carrera, el ser humano no vino a manejar un Maserati, el ser humano vino a trascender pedazos de sí mismo que están de alguna forma en la oscuridad, en la negación de quién soy. Y mientras más recursos buscamos afuera para negarnos, es decir, distraernos de esa búsqueda, pues más dilatamos el proceso y de alguna manera nos obligamos a pasar por embudos. Ahí es cuando aparecen las enfermedades, aparecen las crisis, que no son más que esa bandera roja que dice: estás mirando al lugar equivocado, estás buscando lo que yo no como ser humano lo que busco es ser pleno, porque yo siempre escucho, yo quiero, mi objetivo en la vida es ser feliz, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia que tú le das a la felicidad, entre la felicidad y la plenitud? La felicidad es una emoción efímera igual que todas las demás. La felicidad no se queda, la felicidad se vive momentáneamente. La plenitud es la búsqueda de esa sensación en la que todo lo que yo soy cabe, todo lo que es mi historia, mis dolores, mis alegrías, mis quejas, mis culpas, mis vergüenzas, mis orgullos, todo lo que yo soy cabe y estoy en paz con todas las partes de mí. Viéndolo alegóricamente es como que fuiste de regreso en ese camino de Hansel y Gretel, recogiste todas tus piezas y dijiste: hay unas que son de pan, unas que son de cal, unas que son de arena, unas que no me gustan, unas que son dulces y saladas, y resulta que a todas las amo porque son mías. Estar en paz con lo que yo soy es el máximo nivel de estadía del ser humano, ¿no? Cuando estamos allí, pues no estamos en guerra con nosotros, y cuando no estoy en guerra conmigo, no estoy en guerra con nadie. Cuando estoy en lucha conmigo, estoy en lucha con los demás. Es cuando vemos los ataques de ira, cuando hacemos daños a otros países, a otras empresas, a otros. No es más que una simbología de lo que está pasando dentro de mí. La plenitud es el estado donde yo no estoy en guerra conmigo. Tú decías en alguno de tus conferencias, de tus speeches, cuando escribes, que hay un arma fundamental en todo esto y es la sinceridad. Uh-huh. La sinceridad contigo mismo, entiendo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Yo siento que el ser humano está todo el tiempo postergando el escuchar su verdad. O sea, somos muy hábiles diciéndonos mentiras. No, yo estoy feliz donde estoy, yo estoy bien donde estoy contento con lo que tengo. Y entonces usamos mecanismos como: hay gente que está peor que yo, o primero agradecido que nada. Usamos un montón de mecanismos para decirnos mentiras, para postergar esas preguntas grandes que nos llevan a vernos de frente y decir: esto no me hace feliz, esta no es mi plenitud, aquí no quepo ya. Entonces, creo que la sinceridad es el paso inequívoco a una transformación de una persona, porque cuando ya yo me veo, me escucho, ya no puedo olvidar lo que me he dicho, no puedo olvidar lo que he reconocido en mí, ya no me puedo mentir. Entonces no puedo ir a los lugares donde antes iba sacrificando lo que soy. Ya no puedo regresar al mismo trabajo, ya no puedo regresar a la misma relación porque me vi. Ya después de que me veo no regreso a ese lugar de hacerme daño negándome, ¿no? Las creencias limitantes. Puedes abordarlo rápidamente, porque esos son a veces esos obstáculos, paradigmas mentales que tenemos desde nuestra crianza. Las creencias limitantes son la manera en la que aprendimos a interpretar el mundo.
son las fórmulas que aprendió una persona desde muy pequeño, y te doy ejemplos como el dinero solamente viene del sacrificio, el amor bueno es el que tenemos que soltar pedacitos de nosotros para decirle al otro que lo queremos, entonces yo doy desde la deuda, tantas, digamos, fórmulas en las que nos hemos parado toda la vida y desde ahí seguimos ejecutando. No nos damos cuenta que la realidad no es más que un resultado de esas fórmulas en las que yo me paro ante el mundo, que es un canvas, es un lienzo en blanco, sí, y la fórmula esa que traigo se imprime y me lo muestra como una realidad. Catalina, hay un testimonio muy valioso, una metáfora que tú utilizas de un escritor, de William Blake, sobre el pan y lo que pasaba con el pan. ¿Pudieras brevemente narrarlo? Con el pan, no recuerdo esa. Recuerdo. No, yo te lo recuerdo rapidito. Mira, era personas que se acostumbraron. Ah, claro, sí. Ese es uno de mis favoritos. Claro, el sándwich, que un Exacto. Niño viene, y esta es la manera más linda quizás de interpretar las creencias limitantes. Un niño se sienta un día a comer un sándwich que su padre le había dado, y William Blake lo muestra porque era a sí mismo que le dice a su papá: ¿por qué mi sándwich no tiene bordes? Porque lo cortas y los niños de mi escuela lo llevan completo. Y el padre le dice: porque así lo hacía tu abuela. Exacto. Y le van y le preguntan a la abuela, y la abuela dice: así lo hacía mi mamá. Resulta que su mamá había estado en la guerra, y en la guerra nada más tenían una sartén muy pequeña y no cabía el pan completo, entonces lo recortaba. De esa forma vamos heredando la manera limitada de ver la vida cuando no sabemos ni siquiera de dónde vino ese aprendizaje, y de esa manera pues manifestamos una realidad. De esa manera nos quedamos pequeñitos, nos comemos los deber ser, nos comemos los mandatos y no nos decimos la verdad. Nos comemos esas fragmentos de esas herencias y no nos damos el permiso de ser quienes realmente hemos venido a ser en esencia, ¿no? ¿Cómo empezamos este proceso introspectivo de la respiración, del silencio? ¿Cuáles pueden ser, digamos, unas medidas generales? Pero evidentemente, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia manera de ser, ¿no? La puerta grande es levantarse en la mañana, antes de que el mundo se haya despertado. Te sientas contigo, tomas agua caliente como me siento yo todas las mañanas, te sientas allí y dices: ¿qué se siente ser yo hoy? Y simplemente sentir. En ese silencio internamente vamos a empezar a escuchar cosas que cuando estamos entre el ruido no lo atendemos, estamos todo el tiempo, digamos, apagando fuegos. Cuando estamos allí, ¿qué se siente ser yo? Empezamos a escuchar una conversación interna que nos habla de las emociones más primitivas, desde las ilusiones, desde la visión que tengo del día a día. Se siente cansado, se siente amplio, se siente emocionante, se siente truncado, se siente temeroso, se siente limitado. ¿Qué se siente ser yo? Y allí, en esa, como te digo, una vez que encontramos esa sinceridad inicial, pasamos el día masticando: ¿por qué yo me sentí así? ¿Dónde me siento así? ¿Quién me hace sentir así? ¿Qué espacios de mi vida me fomentan esa sensación? Y ya después de que ese camino ha empezado, no podemos regresar a la ignorancia de nosotros. Muy bien. Eso es una gran lección, ¿no? Y tú dices levantarse antes que el grueso de la población o del planeta comience sus actividades. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque sencillamente es más fácil concentrarse. La energía que poseemos nosotros como seres humanos nos permite a esa hora de la mañana o madrugada para algunos, sencillamente tener una mayor disposición para la posibilidad de una transformación, de un cambio. Sí y no. Lo más importante de eso, aparte de algo, las maneras en las que lo dice el yoga y todas estas cosas, es que cuando el mundo no se ha levantado, no se han levantado mis etiquetas, no se ha levantado la trabajadora, no se ha despertado la mamá, no se ha despertado la esposa. Cuando yo me despierto antes que todo el ruido que me dice quién soy, es donde realmente tengo la oportunidad de conocerme de nuevo. Cuando no hay nadie tocándome la puerta, reclamándome, exigiéndome lo que se supone que debería estar haciendo, estoy en el lugar donde eternamente puedo descubrirme. Si pudiéramos, estamos prácticamente en la parte final, si pudiéramos, digamos, hacer un resumen de los principales puntos que tocamos sobre esta introspección, sobre el valor del silencio, de los cursos que tú das y que vamos a poner, por supuesto, en pantalla, vamos a poner, digamos, tu
tu cuenta de Instagram, etcétera, para que la gente establezca conexión contigo, los que tengan dudas, los que tengan interrogantes, para que participen, porque yo creo que esto forma parte del crecimiento del ser humano. ¿Qué pudiéramos nosotros abordar, de acuerdo a tu conocimiento, lo que ha sido esta conversación? ¿Qué nos deja de aprendizaje? Ese es el punto. Siempre me gusta al final el aprendizaje que podemos nosotros tener. Si te lo resumo en 4, puede ser que podemos arrancar con que nunca estamos perdidos, simplemente hemos dejado de escucharnos. Todo el mundo tiene un destino, todo el mundo tiene un propósito. El propósito no es ser Britney Spears o ser Obama, el propósito es ser quién soy yo en plenitud, amar todos los pedacitos de mí que se llaman Catalina o que se llaman William, es amarme por completo y no dejar nada en la sombra. El tercero quizás es la búsqueda de la sinceridad. Tenemos la oportunidad todos los días de no decirnos mentiras, y cuando optamos por el camino valiente de decirme la verdad, empiezan a aparecer puertas que nos llevan a la transformación. Y el cuarto es que ninguna búsqueda es única. Por más de que se sienta que es difícil atravesar esto, tenemos como seres humanos una vida entera buscándonos. Entonces nada de esto es único, nos ha pasado a todos. Simplemente que tenemos, digamos, distintos trajes o customs o disfraces, pero al final estamos todos buscándonos. ¿El silencio ha sido sanador para ti, Catalina? Y nadie que haya pasado por aquí creo que puede decir lo contrario. El silencio es el regreso al lugar donde nada me falta y donde puedo realmente conectar con mi concepto de la divinidad, con mi concepto de mi verdad, con la parte de mí que no tiene por qué estar al servicio de los demás, y es donde yo dejo de estar en guerra conmigo. Entonces, cuando yo estoy en paz conmigo, en el silencio he llegado. Si puedo quedarme conmigo en silencio, estoy en el camino correcto. Si cuando estoy en silencio estoy en guerra, quiere decir que hay partes de mí de la que todavía no soy amiga, y ahí empieza el trabajo. Catalina, tú eres una mujer ejemplar porque tú has pasado también por situaciones como todo ser humano, ¿no? Y has buscado, digamos, te has encontrado contigo mismo. Y tú escribes, cuando tú escribes bajo ese tenor de que tú no eres, ¿sabes? Tú no estás dictando una cátedra, no estás pontificando, tú estás hablándole a la gente horizontalmente, de tú a tú. Entonces tú escribes y dices, al igual que tú, escribe Catalina, enfrenté dificultades tratando de conseguir mi lugar en el mundo, ¿no? Buscando la plenitud de sentido, aceptación y éxito externo. Busqué respuestas en miles de libros de autoayuda y horas de terapia que parecían no tener fin, sin lograr conseguir ese sentido de bienestar. Entonces hablas de la sabiduría que guarda el hinduismo, el budismo, la psicoterapia, el life coaching, para finalizar de la siguiente manera. Dice, las técnicas que he desarrollado para ti, ¿no?, permitirán tu reencuentro con la vida en el ahora, experimentando la autoaceptación, el arraigo y la sabiduría que espera por ti en la voz de tu guía interior. Y como título, el silencio ha sido mi sanador. Gracias por este tiempo. Gracias, William, por tenerme aquí. Seguro. Y nosotros, amigos, despedimos. Hasta la próxima semana. Recuerden, allí tienen tienen en pantalla, tienen allí mi cuenta de Instagram, en las redes sociales, y se pueden comunicar con nosotros, porque estamos iniciando lo que es este viaje espiritual, este viaje hacia lo interno, este viaje para dar herramientas que te permitan a ti sobreponerte, conocerte y además hacer de esto que se llama vida, de nuestra vida, una vida plena.